Bien, entonces vemos el capítulo, la sección 12.2. Esperemos que hoy podamos terminar el capítulo 12. Entonces, estimaciones para modelos de factores. En práctica, tenemos que encontrar las estimaciones para Q sombrero de las cargas Q y las estimaciones de psi sombrero para las varianzas específicas psi, como en como análogo a 12.7, donde obteníamos que ser igual a Q por Q respuesta más sí, solo que aquí con las estimaciones, donde se nota la covarianza empírica de Chi, dadas las estimaciones Q sombrero de Q, es natural que tengamos si su JJ sombrero igual a la covarianza entre X, bueno, la varianza de X sub J menos la sumatoria de los componentes de Q sombrero al cuadrado. Además, H sombrero cuadrado sub J es igual a la sumatoria de los Q sub J L cuadrado sombrero. Y es una estimación para la comunalidad de H sub J cuadrado, el cual de alguna forma nos da una medida de qué tan explicativo son las componentes en los resultados que nosotros tenemos. En el caso ideal de igual a cero, existe una solución exacta, donde eh, no hay grados de libertad que estén de más, por decirlo así, sino que exactamente todo se ha ocupado para poder tener una solución única. Si d es mayor que cero, pues tendríamos que tener eh, algoritmos de aproximación para hallar la solución, pero ya que d igual a cero no hay el número de condiciones es igual al número de parámetros que están disponibles y eso nos da una solución única. Entonces, algunos casos afortunadamente son de esa forma. D igual a cero. Sin embargo, D usualmente es mayor que cero. Por lo tanto, tenemos que encontrar Q sombrero y psi sombrero, tal que esa es una aproximación de Q sombrero por Q sombrero transpuesta más sigma sombrero, más psi sombrero. Como se mencionó arriba, usualmente es más fácil calcular las cargas de las apariencias específicas del modelo estandarizado. Definimos a Y como h chi d a la menos un medio. La estandarización de la matriz de datos chi, donde D es la diagonal de las varianzas. Y la matriz que los centra, H igual a la identidad menos el inverso 1 por no transpuesta. Bueno, podemos recordar que para estandarizar ocupábamos esta transformación. El factor de estimación de cargas, Q sub Y sombrero y la variación específica estimada C sub Y sombrero de Y son los siguientes. Para Q, de a la menos un medio por Q sub X sombrero y es sigma sub Y sombrero de inversa C sub X sombrero. Para la matriz de correlación R de X tenemos que R es igual a Q sub Y sombrero por Q sub Y sombrero transpuesto más phi sub Y sombrero. Entonces, básicamente la misma expresión aplicada a los datos eh, normalizados, estandarizados. Estandarizado sería la palabra. La interpretación de los factores están formulados del análisis de las cargas Q sub Y sombrero. Veamos aquí un ejemplo, 12.3. Calculemos las matrices que se definieron para los datos de los carros dados en la sección 22.7. Estos datos consisten de marcas promedios de de bajo igual a 1 a alto igual a 6 para 24 tipos de carros, considerando las tres variables precio, seguridad y facilidad de manejo. Tenemos la siguiente matriz de correlación. Entonces, una alta correlación, a ver, tenemos esas tres variables, ¿verdad? Entonces, una alta correlación existe especialmente entre el precio y la seguridad. Un poco menos con los otros pares, ¿verdad?
un poco menos con los otros pares, pero la correlación siempre es alta. Sí es notorio la correlación entre precio y seguridad, porque está arriba del 90%, ya eso es bastante notorio. Primero vemos a un factor que igual a 1. Notar que el número de parámetros de sigma no está restringido, menos el número de parámetros de sigma restringido es igual a 0. Esto implica que hay una solución exacta, que es el caso ideal, ¿verdad? Hay una solución exacta y aquí tenemos la matriz de correlación y el sistema de ecuaciones. Aquí nos da estas comunidades y al resolver obtenemos esos resultados, una combinación ahí de las correlaciones, combinando esos varianzas específicas, si sub 1, 1 igual a 1 menos q sub 1 sombrero cuadrado, y similarmente para xi sub 2, 2 y xi sub 3, 3 sombrero. Se obtienen aquí las soluciones de los datos, ya que las primeras dos comunalidades están cercanas a una, podemos concluir que las primeras dos variables, eh, específicamente el precio y la seguridad, están explicados por un factor único bastante bien. Y eso tiene sentido, porque si ambas variables tienen alta correlación, pues van a ser, si hay un factor que explica una de esas variables, lo más probable es que explique bien la otra variable. Este factor puede ser interpretado como un factor de precio y seguridad. Veamos ahora entonces el método de máxima verosimilitud que se vio en el capítulo 6 y consideramos la función L, que es el logaritmo de la verosimilitud de la matriz de Dotowski por las observaciones X que son normales mu sigma. Ya estas expresiones ya las habíamos visto antes, ¿verdad? No son nuevas. Y ahora, pues, al sustituir la eh, estimación mu sombrero, que sería X barra, reemplazamos mu, este término se va y solo nos quedamos con esos primeros dos términos, donde se saca aquí factor común menos n medio. Y si además sustituimos sigma por q transpuesto más psi, obtenemos esa nueva expresión para el logaritmo de la verosimilitud. Incluso en ese caso, un factor único, k igual a 1, estas ecuaciones son bastante complicadas y algoritmos numéricos iterativos tienen que ser usados. Un plan de cálculo práctico también está dado en estos escritos de Johnson y Wicker. Y ahora veamos la prueba de razón de verosimilitud para el número de factores comunes. Utilizando la metodología del capítulo 7, es fácil de probar qué tan adecuado son el análisis de factor, el análisis factorial al comparar la verosimilitud bajo la hipótesis nula, análisis de factorial y la alternativa, que no hay restricciones sobre la matriz de covarianzas. Asumir que las estimaciones de Q y psi son las estimaciones correspondientes de máxima verosimilitud que tenemos por la prueba estadística de la razón de verosimilitud, esta expresión, el cual asintóticamente tiene una distribución k cuadrado con un medio de menos k cuadrado menos p menos k grados de libertad. La aproximación k cuadrado se puede mejorar si reemplazamos n por n menos 1 menos 2p más 4k más 5 entre 6. Utilizando la corrección de Bartlett, que está en este paper,
rechazamos el análisis factorial al nivel alfa. Y esta expresión con el nuevo factor, ¿verdad? Es mayor que chi cuadrado con a 1 menos alfa grados de significancia significativos y este número de grados de libertad. Y si el número de observaciones n es grande y el número de factores comunes k es tal que chi cuadrado tiene un número positivo de grados de libertad. Ahora vemos el método de factores principales, que se concentra en la descomposición de la correlación de la matriz de correlación R o de la matriz de varianza S. Para simplicidad, solo los métodos para la matriz de correlación R se discutirán. Como indicamos en el capítulo 11, la descomposición espectral R y S nos dan diferentes resultados y por lo tanto el método de factores principales podría resultar en estimaciones diferentes. El método puede ser motivado como sigue. Suponer que conocemos, sí, exacto. Entonces las restricciones implican que las columnas de Q son ortogonales, ya que D es igual a la matriz identidad y eso implica que los eigenvectores de Q por Q transpuestas, que son R menos I, además asumir que las primeras que K eigenvalores son positivos. En este caso podemos calcular Q a través de la descomposición espectral de Q por Q transpuesta y K sería el número de factores. El algoritmo de factores principales está basado en buenas estimaciones preliminares h sub j cuadrado tilde de las comunalidades h sub j cuadrado para j de 1p. Hay dos propuestas tradicionales, que estas se han definido como los cuadrados de las correlaciones múltiples de xj con xl. Es decir, que el cuadrado es la correlación de b y w beta sombrero con b igual a xj y w igual a x sub l. Y donde b sombrero sea el parámetro de regresión en mínimos cuadrados de la regresión de b sobre w. O que sea igual al máximo de los valores absolutos de las correlaciones de xj y xl obtenidos de la matriz de correlación de K. Dado que si sub jj tilde igual a 1 menos h sub j cuadrado tilde, podemos construir la matriz de correlación reducida R menos phi tilde, la descomposición espectral. El teorema de descomposición espectral nos dice que R menos sigma tilde es igual a la sumatoria de, pues, bueno, que realmente esta expresión ya la hemos visto antes, ¿verdad? La sumatoria de los eigenvalores por eigenvector por eigenvector transpuesta y que esa es su representación, ¿no? Con eigenvalores positivos, lambda 1 mayor o igual que, etcétera, hasta mayor o igual que lambda sub p. Asumir que los primeros k eigenvalores son positivos y grandes comparados a los otros. Entonces podríamos definir a Q sub L sombrero como la raíz de lambda sub L por gamma sub L. O Q sombrero como gamma sub 1 por lambda sub 1 a la medio. Con gamma sub 1 que es la matriz, el vector de eigenvalores y lambda sub 1 la matriz de los lambdas. Perdón, gamma sub 1 en este caso es la matriz de eigenvectores y lambda sub 1 es la matriz donde en la diagonal están los eigenvalores y los demás elementos son ceros. En el siguiente paso, dejar que sigma sub jj sombrero, o sea, 1 menos suma 3 la q sub jl cuadrados. Notar que el procedimiento puede ser iterado. Desde sigma sub jj sombrero podemos calcular una matriz de correlación reducida R menos C sombrero que da el siguiente procedimiento. La iteración usualmente se detiene cuando C sub JJ sombrero ha convergido a un valor estable. Ejemplo C4.
Considere de nuevo los datos de carros que se dan en la sección 22.7 del ejercicio 11.4. Conocemos que las componentes principales están influenciadas principalmente por X2 menos X7. Entonces, habíamos visto de que al ver componentes principales, el primer componente tenía un eigenvector, bueno, el eigenvector correspondiente al eigenvalor con mayor magnitud. Habíamos visto que tienen un factor grande para el segundo y el séptimo elemento, y que esos tenían signos opuestos, y eso nos daba la idea de por qué estos dos tenían la máxima influencia. Además, conocemos que la mayoría de la varianza está capturada por las primeras componentes principales. Podemos concluir que los datos están principalmente determinados por un factor, k igual a 1. Los eigenvalores de R menos C sombrero para C sombrero igual a el máximo de las magnitudes de las correlaciones son estas. Podemos ver que el primer eigenvalor y el último, pues tienen una magnitud superior a todas las demás, considerablemente superior. Se podría escoger solamente un factor, sin embargo, hemos calculado dos factores. Realmente, al parecer, como este tiene una magnitud más grande que los demás, aunque digamos que no es tan grande con respecto al último, pero como solamente estamos considerando los positivos, pues sí es mayor que esto. El resultado, las cargas de los factores para dos factores se muestran en la siguiente figura. Ya vamos a ver eso. Claramente vemos un clúster de puntos a la derecha, los cuales contienen las cargas de los factores para las variables x2 menos x7. Eso muestra como los componentes principales de que estas variables son altamente dependientes y así son más o menos equivalentes. Las cargas de los factores para X1, la economía, y X8, la facilidad de manejo, son separadas, pero notar que las escalas diferentes en los ejes verticales y horizontales. A pesar de que las dos o los tres conjuntos de variables en la gráfica, la varianza ya está explicada por el primer factor, el factor de seguridad y precio. Vamos a ver, 12.1, aquí está. Cargas para las cualidades de los carros evaluadas. Análisis de factor con k igual a 2. Entonces tenemos aquí los ejes de los dos factores y pues vemos que precio y seguridad están cercanos, lo cual nos indica de que pues ambas variables están bien explicadas por los dos factores, y el hecho de que uno explique a una variable también indica de que explica la otra variable. Y podemos ver también de que estos tienen un mayor componente en el eje X que en el eje Y. Por lo tanto, mayoritariamente están siendo explicadas por por el primer factor, opuesto a los demás. Vemos entonces el método de principales componentes. El método de factores principales involucra encontrar una aproximación psi tilde de xi. Quiero ver. Quizás olvidé echar un vistazo ahorita a este, ¿cómo se llama? A este código. Entonces lo que se puede hacer, copiamos esto, nos vamos a la página de Quantlet.
Tablet.de. Bueno, lo que me gusta hacer primero es identificar el número 2159. Ya que lo tengo yo en el sistema, pues realmente voy a hacer esto un poco más grande, tener la dirección para poderlo ocupar luego en RStudio. De hecho, aquí lo tengo, pero como hay que fijar el directorio de trabajo, vamos a ver acá también, 2159. 2159, vaya. Bueno, y quizás la rutina que sugiero primero es correrlo para asegurar que todo funciona, ¿verdad? Afortunadamente todo está ya listo solo para que se corra. Ya está aquí, pues, la gráfica de las variables en el plano de el primer y el segundo factor. Y en efecto tenemos pues una imagen que se parece a la del libro. A veces es mejor dar más espacio aquí para que salga mejor la figura. Pero bueno, ahorita la vamos a tener así. Entonces tenemos el conjunto de datos Carmin 2159. Vamos a ver. 2159. Básicamente aquí tenemos el registro de datos. Tenemos 8 columnas que son numéricas y la primera columna que es de texto que nos da básicamente el tipo de carro, un código que nos da el tipo de carro. Entonces nos dice, pues R descompone las matrices de forma diferente que MATLAB o Explore y por lo tanto algunos de los eigenvectores tienen signos diferentes. Esto no cambia los resultados, pero puede cambiar el orden de la gráfica al invertir los ejes alrededor del origen. No siempre y no es necesario que para todos los ejes, depende de qué eigenvectores escojamos graficar. Entonces cargamos los datos, quitamos la columna de texto, que es la primera, pues básicamente es toda fila y toda columna menos la primera. Aquí más grande, no se fue. Ok, quitamos la primera columna, definimos los nombres de las variables. Tenemos aquí las 6 variables, la matriz de correlación y calculamos la matriz de las cargas, ¿sí? La descomposición espectral, eigenvalores, eigenvectores, que también nos da la descomposición en factores. Y luego la gráfica.
Pues básicamente eso. Me parece que si el conjunto de datos fuera distinto, aquí solamente habría que tomar en cuenta el, el tamaño de las matrices de datos y sería todo lo demás sería muy parecido. Ciertamente esto sería distinto, ¿no? Me parece que sería que otra matriz de para otros tipos de problemas, me parece que sería casi igual. No habría mayores cambios. Ok, entonces vemos el método de componentes principales. El método de factores principales involucra encontrar una aproximación sí tilde de sí, la matriz de varianzas específicas y después corregir R, la matriz de correlación de X por sigma tilde. El método de componentes principales inicia con una aproximación Q sombrero de Q, las cargas de los factores, la matriz de cargas de factores, la covarianza muestral es diagonalizada a través de S igual a gamma por lambda por gamma transpuesta. Los primeros K eigenvectores se retienen al construir Q sombrero como raíz de lambda 1 por gamma 1 hasta raíz de lambda K por gamma K. Las varianzas específicas estimadas se proveen por los elementos diagonales de la matriz S menos Q por Q por la estimación de Q por la estimación de Q transpuesto. Y aquí tenemos sigma sombrero, con sigma sombrero igual a la correlación, la covarianza menos la sumatoria de los Q sub J y el sombrero cuadrados. Por definición, los elementos de la diagonal de S son iguales a los elementos diagonales de Q sombrero por Q transpuesto sombrero más sigma sombrero. Los elementos fuera de la diagonal no necesariamente son estimados. ¿Qué tan buena es nuestra estimación, nuestra aproximación? Consideremos la matriz de residuales S menos Q sombrero por Q sombrero transpuesta más sigma sombrero, que resulta de la solución de componentes principales. Analíticamente tenemos que la sumatoria de los S menos Q sombrero transpuesta menos y sombrero, todo esto en la IJ décima componente al cuadrado es menor o igual que la suma de los cuadrados de los eigenvalores restantes. Esto implica que un valor pequeño de los eigenvalores que no han sido tomados en cuenta resultan en error de aproximación. Esta, y esto es interesante. Entonces, como ocupamos los primeros K eigenvalores, nuestro error está acotado por la suma de los cuadrados de aquellos eigenvalores que no son nulos y que no ocupamos en la estimación. Pero estos usualmente eh, tienen una magnitud bastante pequeña, menor que uno. El hecho que estén elevados al cuadrado incluso implica de que son números más pequeños. Aquí dice, bueno, aquí habla de la palabra heurística. Y en estadística, más que todo, como vemos heurísticas, son, pues, shortcuts serían, ¿cómo se llama? Caminos más cortos, ¿verdad? Aquí dice que son caminos más cortos mentales para resolver problemas en una forma rápida que nos dan resultados que son
suficientemente buenos para que sean útiles dadas las restricciones. En optimización, las heurísticas no necesariamente nos dan la mejor, la solución óptima. Por ejemplo, queremos hallar el máximo de una función. Una heurística no nos va a dar usualmente la mejor solución, pero sí nos da una solución que está cercana a lo mejor. La diferencia es que nos puede dar en un tiempo mucho más rápido. Por ejemplo, si han escuchado el programa del viajante, el cual pregunta si tengo un viajante que tiene que pasar por, supongamos, 200 lugares, ¿cuál es la forma, cuál es la ruta óptima? Este es un problema que es exponencial, y hallar la solución óptima puede tardar computacionalmente días o años. Bueno, quizás no para ciertos lugares, pero sí, si fuera una cantidad mayor de lugares, una heurística nos da una solución rápida en probablemente unos minutos o en menos, y puede ser más, puede ser que la utilidad es que nos da una respuesta que es suficientemente buena en un tiempo mucho más rápido. Entonces, pues cada vez que veamos heurística, nosotros podemos pensar en cómo en hallar en es un procedimiento que nos lleva a una solución satisfactoria, pero quizás no la mejor, no la óptima, o el punto de máximo, ¿verdad? Pero en un tiempo mucho más rápido. Entonces, una herramienta de heurísticas para seleccionar el número de factores es considerar la proporción de la varianza muestral debido a la j décimo factor. Esta cantidad generalmente es igual a lambda sub j entre la sumatoria de las varianzas para el análisis factorial de S y lambda sub j entre P para el análisis factorial de R. Veamos el ejemplo 12.5. Este ejemplo usa una preferencia de consumidores de el libro de Johnson y Wichern. Los clientes les preguntan rankear atributos variados de nuevos productos. Las respuestas se tabulan en la siguiente matriz de correlación R. La, el sabor, si es una buena compra por dinero. Quiero ver, taste y flavor. Flavor es a qué sabe. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre taste y flavor? Realmente, flavor es más como un atributo del elemento antes de comerlo, y taste es más cuando ya uno lo probó. ¿A qué sabe? Esos son muy parecidos, pero no podría decir ahorita cuál es la diferencia. Taste y flavor. Vamos a revisar aquí. Vamos, vamos a ver. Ok, aquí estamos mejor. Solamente para tener esos conceptos más claros, ¿no? Ok. El término taste y flavor usualmente se confunden, pero en términos de traducción, para mí que los dos son a qué sabe. Taste y flavor. Vamos a ver.
gusto y sabor. Ok, entonces vamos a poner eso y hasta a mí me crea pues confusión. Ok, bueno, está. Dice, el término gusto y sabor usualmente se confunden. Gusto se refiere específicamente a los cinco gustos aquí dice tastas que percibimos en nuestra boca. El gusto es una parte del sabor. Sabor, por el otro lado, es un paquete completo, la combinación del gusto, el olor y la sensación química. Ok, ahí sí que es un poco técnico eso, pero bueno, ahí está. Si es apropiado para un bocadillo, sí provee mucha energía. Podemos ver que el gusto y el sabor están fuertemente correlacionados. Aquí tenemos una correlación de 0,96. También si es una buena compra por el dinero y si provee mucha energía, tenemos ahí una correlación del 85%. Y finalmente, si es apropiado para un bocadillo y si provee mucha energía, tiene una correlación del 79%. Son correlaciones altas en esos datos. Las entradas en negrita de R nos muestran las variables 1 y 3. Las variables 2 y 5 están altamente correlacionadas. La variable 4 es más correlacionada con las variables 2 y 5 que con las variables 1 y 3. Por lo tanto, un modelo con 2 o 3 factores parece ser razonable. Los primeros eigenvalores, lambda 1 2,85 y lambda 2 1,81 de R, son los únicos eigenvalores mayor que 1. Además, que igual a 2, los factores comunes son responsables para una proporción acumulada del 93% de la varianza muestral estandarizada. Usando el método de competencias principales, estimamos las cargas factoriales, comunalidades y varianzas específicas que son calculadas a través de 1216 y 1217 y cuyos resultados las vemos en la siguiente tabla. Tenemos aquí la estimación la, eh, de R, Q por Q transpuesta más, ¿sí? Y aquí está pues eh, la estimación de la matriz de correlación R. Aquí dice que casi no reproduce esa matriz. Concluimos que el factor de 2, el modelo de los factores nos provee un buen ajuste de los datos. Las comunalidades nos indican que los dos factores son responsables bueno, logran responder a un buen porcentaje de la varianza de cada variable, 98% en ese caso, y en el caso más bajo, 88%, debido a que las cargas de los factores no son únicos, la interpretación podría mejorarse por una rotación. El siguiente tema eh, de esta sección, la estimación de los factores, las comunidades, y podemos ver que en el peor de los casos, los dos factores nos explican 88% en este caso de la segunda variable, que es el peor de los casos, y eso corresponde también a la mayor de las varianzas específicas.
Vamos a la rotación entonces, que habíamos visto, ¿verdad? Que se introduce una matriz de tal forma, matrices C y B, para que es diagonalizar esas matrices. Perdón, sería escoger las matrices Q para que estas dos matrices sean diagonales. Las restricciones, estas restricciones son dadas como una situación de conveniencia matemática para crear soluciones únicas y por lo tanto se puede complicar el problema de interpretación. La interpretación de las cargas sería muy simple si las variables se pudieran separar en conjuntos disjuntos, cada uno que sea asociado con un factor. Un buen algoritmo analítico conocido para rotar las cargas está dado por el método de rotación Varimax, que ya está realmente implementado en R simplemente a través de el comando Varimax, creo que es. Vamos a ver. Aquí es el comando Varimax. Entonces ya está implementado aquí en R. Solamente es de llamarlo y eso hace ya el trabajo que estaba buscando. En el caso más simple de K igual a 2 factores, una matriz de rotación es dada por que Z igual a, y ya reconocemos esa matriz como una matriz de rotación que nos rota una rotación en las agujas del reloj por un ángulo teta. La rotación correspondiente de las cargas se calcula a través de Q estrella sombrero igual a Q sombrero por G de teta. La idea de Madimax, del método de Madimax, es hallar el ángulo teta que maximiza la suma de las varianzas de las cargas al cuadrado Q sub i j estrella sombrero dentro de las columnas de Q estrella sombrero. Más precisamente definimos Q sub jl sombrero tilde como Q sub jl estrella sombrero entre h sub j estrella sombrero. El criterio Varimax escoge teta de tal forma que esta expresión es maximizada. Entonces, el método de rotación Varimax busca maximizar las ponderaciones a nivel del factor, es decir, se espera que cada ítem o variable sea representativo en solo uno de ellos, con el fin de minimizar en lo que se pueda al número de variables dentro de cada factor. El ejemplo 12.6. Regresemos al ejemplo de marketing de Johnson Witcher. Las cargas de los factores básicos de la tabla 12.1 del primer factor y el segundo son casi idénticos al hacer más difícil interpretar los factores. Aplicando la rotación Varimax, obtenemos las cargas por sub 1 tilde igual a 0.02, 0.94, 0.13, 0.84, 0.97 y Q sub 2 igual a este vector. Esto ayuda porque nos resalta las variables explicativas por por el primer factor, que serían el segundo, cuarto y quinto. Y para el segundo factor, el primero y el tercero. Las cargas altas indicadas en las entradas en negrita nos muestran las variables 2, 4 y 5 que definen al factor 1, 2, 4 y 5, un factor nutricional. Las variables 1 y 3 en el segundo factor pueden ser referidos como al factor de gustos.
Bueno, y ¿cómo se llama? En resumen, en práctica, Q y Xi tienen que ser, pueden ser estimados por S igual a Q sombrero por Q transpuesto sombrero más Xi sombrero. El número de parámetros es D igual a P más K cuadrado entre 2 menos P más K medio. Si D es igual a cero, entonces existe una solución exacta. En práctica, D es usualmente mayor que cero. Así, las aproximaciones deben ser consideradas. El método de máxima verosimilitud asume una distribución normal para los datos. Una solución puede ser encontrada utilizando algoritmos numéricos. El método de factores principales es un método de dos fases que calcula Q sombrero de la correlación reducida R menos sigma tilde, donde sigma tilde es una estimación preestimada de sí. La estimación final de sí se encuentra por si sub doble i sombrero igual a 1 menos la sumatoria de q sub i cota con sombrero cuadrado. Las componentes principales están basadas en la aproximación de q sombrero de q. Usualmente, una interpretación más informativa de los factores puede ser encontrada al rotar los factores. La rotación Varimax escoge una rotación θ que maximiza nu igual a esta expresión. Bueno, y ya terminamos con esto, la sección 12.2, que con la 12.1 son los más largos de este capítulo. Todavía nos queda tiempo para los 10 y esas dos secciones que hacen falta no son tan largas. Vamos a verlas. Pero creo que me faltó algo. Vamos a ver. Ah, es que aquí no es en esta sección, es en la sección 2.4 que creo que tenemos las rotaciones, el código de la rotación Varimax. Ok, 12.3, escolores factoriales y estrategias. Hasta ahora las estrategias han sido presentadas para análisis de factores que se han concentrado en la estimación de las cargas y las comunidades y en sus interpretaciones. Esto fue un paso lógico, ya que los factores F fueron considerados como fuentes aleatorias normalizadas de información y fueron explícitamente trabajados como no específicos, factores comunes. Los valores de las estimaciones de los factores se llaman las notas de los factores, que podrían ser útiles en la interpretación como también en el análisis de diagnóstico. Para ser más precisos, los factores se estiman de las vectores aleatorios no observados f sub l de 1k, l de 1k, para cada individuo x sub i. Johnson y Wickham describen tres métodos, los cuales en la práctica nos dan resultados muy similares. Aquí presentamos el método de regresión, el cual tiene la ventaja de ser la técnica más simple y más fácil de implementar. La idea es considerar la distribución conjunta de x menos μ y f, y después proceder con la análisis de regresión presentada en el capítulo 5. Bajo el modelo factorial, la matriz de covarianza conjunta de x menos μ y f es pues la varianza de x menos μ f, q por q transpuesta más psi por q, y la otra componente de bloque q transpuesta y k. Notar que la entrada superior izquierda de esa matriz es igual a sigma y la matriz tiene tamaño P más Q, P más K por P más K. Asumir normalidad conjunta, la distribución condicional de f dado x es multinormal con su valor esperado de f x dado x es igual a Q transpuesto por sigma inversa x menos μ. Y utilizando 5.7, la matriz de covarianza puede ser calculada. Varianza de f dado x menos μ igual a
matriz identidad menos su transpuesta sigma inversa por Q. En práctica, hemos reemplazado los desconocidos Q, sigma y mu por sus estimadores correspondientes que nos dan las notas de factores individuales estimados. F sub i sombrero igual a Q sombrero transpuesta es inversa por x i menos x barra. Preferimos utilizar la covarianza muestral original, S como un estimador de sigma, en vez de las aproximaciones del análisis factorial, Q sombrero por Q sombrero transpuesta más C sombrero para ser más robustos contra determinaciones incorrectas del número de factores. La regla, la misma regla se puede seguir cuando utilizamos R en vez de S. Entonces, 12 y 18 sigue siendo válido cuando estandarizamos las variables, es decir, z igual a E sub sigma a la menos un medio por x sub mu. Son considerados si b sub sigma son iguales a la diagonal. En este caso, los factores son dados por S sub i sombrero igual a Q sombrero transpuesta R inversa de Z sub i, donde los Z sub i son d sub S a la menos un medio por x y menos x barra. Q sombrero es la matriz de cargas obtenida de la matriz R y D sub S igual a la diagonal de las covarianzas, de las varianzas de hecho. Los factores se rotan por una matriz ortogonal que las notas de los factores tienen que ser rotadas de forma correspondiente. Eso es Fi estrella sombrero igual a G transpuesto por Fi sombrero. Un ejemplo práctico se presenta en 12.4 utilizando los datos de las casas de Boston. Sugerencias prácticas. Ningún método es superior al otro en implementación práctica de análisis de factor. Sin embargo, al aplicar el método Tatanement, el análisis factorial de los datos se puede estabilizar. Eso motiva el siguiente procedimiento. Uno, fijar un número razonable de factores, digamos que igual a 2 o 3, basado en la estructura de correlación de los datos y o de los eigenvalores del scriptbot, que habíamos visto, ¿verdad? Que es la gráfica de la magnitud de los eigenvalores y que usualmente vemos una forma donde casi que se ve, digamos que como un codo. Desarrollar varias de los métodos presentados, incluyendo la rotación, comparar las cargas, las comunidades y las notas de los factores de los resultados respectivos. Si los resultados muestran desviaciones significativas, checar para datos atípicos basados en notas de factores y considerar cambiarlos a un número de factores de K. Considerar cambiar el número de factores K. Para conjuntos de datos grandes, métodos de validación cruzada se recomiendan. Ya habíamos comentado un poco de eso, ¿verdad? Aquí dice, tales métodos involucran separar la muestra en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de datos de validación. En el conjunto de entrenamiento, uno estima el modelo factorial con la metodología deseada y utiliza los parámetros obtenidos para predecir los factores, las notas de factores para el conjunto de datos de validación. Los factores predichos podrían ser comparados con las notas de factores obtenidos utilizando solamente el conjunto de datos de validación. Esta estabilidad podría involucrar las cargas y las comunidades. Y ahora tenemos el análisis de factores contra el componentes principales. El análisis de factores y las componentes principales
utilizan el mismo conjunto de herramientas matemáticas, descomposición espectral, proyecciones. Uno podría concluir a primera vista que comparten la misma visión y estrategia y por lo tanto dan resultados similares. Eso no es cierto. Hay una diferencia sustancial entre las dos técnicas de análisis y lo vamos a describir. La mayor diferencia entre componentes principales y análisis factorial viene del hecho de la filosofía del modelo. Análisis factorial impone una estructura estricta para un número fijo y factores comunes latentes, mientras que componentes principales determinan P factores en un orden decreciente de importancia. La importancia de los factores y componentes principales es uno que maximiza la varianza predictada. El factor más importante en análisis factorial es el hecho de que después de la rotación nos da una interpretación máxima. Usualmente es diferente de las direcciones de las primeras componentes principales. Desde el punto de vista de implementación, las componentes principales están basadas en algoritmos únicos bien definidos de composición espectral, mientras que el ajuste de un modelo de análisis factorial involucra una variedad de procedimientos numéricos. La, el hecho de que no son únicas los procedimientos de análisis factorial abre la puerta para interpretaciones subjetivas y nos da, por lo tanto, un espectro de resultados. Estos análisis de datos, esta filosofía de análisis de datos nos hace que el análisis factorial sea más difícil, especialmente si el modelo, la especificación del modelo involucra una validación cruzada y datos, una selección de datos que se conducen al número de factores. Y esto ya es del siguiente capítulo, bien de Boston. Vamos a ver un poco esto. Y con esto terminamos el capítulo 12. Realmente esta sección no es muy extensa. Ok, vamos a ver entonces. Para ilustrar cómo implementamos el análisis factorial, utilizaremos los datos de la vivienda de Boston y por ahora conoceremos un conjunto de transformaciones. De nuevo, la variable X4, que es el indicador del río de Charles, será excluido. Como antes, las variables estandarizadas serán utilizadas y el análisis estará basado en la matriz de correlación. Ya aquí nos muestran algunos resultados. Y pues en este caso tenemos que irnos a MBA Photos. Aquí tenemos ya ese código. Vamos a escoger esta directorio de trabajo entonces y podemos correr este código solamente para inicialmente ver si funciona, ¿no? Bueno, no tenemos suficiente espacio para la gráfica, dice ahí. Vamos a ver si lo corremos ahora. Aquí salen. Son en total cuatro. Vamos a ver. Cuatro gráficas. Son cuatro gráficas en total. Mm, Ahí están las cuatro gráficas. Bien, entonces
En 12.3 describimos una implementación práctica del análisis de factores. Basados en componentes principales, los primeros tres factores se escogieron y el análisis factorial fue aplicado utilizando el método de máxima verosimilitud, el método de factoriales de factores principales y el método de componentes principales. Para ilustrar, el método de máxima verosimilitud será presentado aquí con y sin rotación varimax. Y pues la tabla AC2 nos da las cargas de los factores de máxima verosimilitud sin rotación y la base 3 lo da con la versión varimax de ese análisis. Son las tablas que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ese sería sin rotación, los tres primeros factores, las comunidades y las varianzas específicas. Y aquí lo tenemos con una rotación varimax. Afortunadamente, en términos computacionales, solamente hay que ocupar la función varimax. Entonces, este bloque de la línea 61 a la 67 nos da máxima verosimilitud con rotación varimax. Y de la 31 a la 37 la tenemos sin la rotación varimax. Lo más importante aquí es que se está ocupando pues, el comando varimax y se realiza los demás cálculos con esta rotación ya, con la rotación ya realizada. Mientras que aquí, pues, solamente es análisis factorial y aplicar los mismos comandos a esa matriz. Bien, entonces, las representaciones gráficas correspondientes de las cargas se muestran en las figuras 12.2 y 12.3. Esa es la 12.2 y esa es la 12.3. Esta después de la rotación varimax y la otra no lo tiene. Podemos ver que la rotación varimax no cambia significativamente la interpretación de los factores obtenidos por la estimación de máxima verosimilitud. El factor 1, eh, a grosso modo, se puede interpretar como una calidad de factor de vida, ya que está positivamente correlacionada con las variables como x11 y negativamente correlacionada, perdón, con x11 y negativamente correlacionada con x8, ambos teniendo bajas varianzas específicas. El segundo factor podría ser interpretado como un factor residencial, ya que está altamente correlacionado con las variables x6 y x13. La diferencia más fuerte entre los resultados con o sin rotación varimax se puede ver al comparar las, eh, las esquinas inferiores izquierdas de las figuras. Vemos una separación clara de las variables en la versión varimax de máxima verosimilitud. Estos arreglos de las variables en las figuras son un factor de empleo, ya que se observan altas correlaciones con X8 y X5. Entonces veamos la parte inferior izquierda.
Bueno, con respecto a este gráfico, ¿verdad? Se nota una diferencia correspondiente, ya que no vemos, por ejemplo, elementos aquí en los dos cuadrantes, mientras que aquí sí se ve una separación, en este caso, un poco más clara, cuando se realiza la rotación Varimax. Ahora vemos componentes principales y eh, análisis factorial. Los resultados se presentan en las tablas 12.4 y 12.5 y en las figuras 12.4 y 12.5. Quisiéramos enfocarnos en componentes principales porque ese modelo de tres factores nos da solo una varianza específica, varianza que no está explicada arriba de 0.5. Viendo a la figura 12.4, sucede que el factor 1 se mantiene como calidad de vida, factor de calidad de vida, el cual claramente es visible de, de los agrupamientos de X5, X3, X10 y X1. Y en la parte derecha de la gráfica, mientras las variables X8, X2, X14, X12 y X6 están en la parte izquierda. No, de nuevo, el segundo factor, como un factor residencial, claramente demuestra que las localidades de las variables X6, X14, X11 y X13, la interpretación del tercer factor es más difícil, ya que todas las cargas, excepto por X12, son muy pequeñas. Vamos a ver las gráficas. Ok, aquí está la gráfica 12.4 y aquí está la 12.5. Ahí están las cuatro gráficas que se generan, ¿verdad? De nuevo, podemos ver una separación en el tercer recuadro que no está en este primer recuadro, o en esta primera gráfica. Bueno, y básicamente eso. A veces no es que la diferencia sea tan grande en la estimación de los factores de carga con unidades o varianzas específicas, sino que sí nos da una diferencia mayor cuando nosotros vemos la separación de las variables, especialmente cuando mm, vemos ese tipo de gráficas, ¿no? Bueno, y con eso se termina lo del capítulo 12. No sé si no nos tardamos demasiado el día de hoy. No sé si tienes alguna pregunta. No, Alex, por mi parte todo bien. Bueno, entonces terminamos el capítulo 12. Nos queda un capítulo que va a ser evaluado y el otro que solamente lo vamos a ver así rápido y no va a ser evaluado. Bueno, entonces con eso terminamos lo del día de hoy y nos vemos ahí el día jueves. Bueno, pues hasta el jueves. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.